están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer por estar en este inicio de semana. ¿Quién diría que iba a estar el sol tan arriba todavía a esta hora? ¿Y quién diría que íbamos a tener este panorama en el tiempo con la lluvia y la tormenta durante la noche y madrugada? Pero según la rodilla gnóstico de Pedro, vuelve esto, Sí, Pedro. sí, ¿A qué hora más o menos vuelve la lluvia? Y no, yo calculo que para la madrugada en realidad, ¿eh? Tipo a las 3 de la mañana, cuando antes de salir, recordar de Pedrito, traete algo. El Pedro gnóstico. Sí. A las 3 de la mañana entonces. Sí. Voy a estar con... Cada vez me tiran más horarios donde uno no le Claro. puede... Claro, Voy a sacar una cámara, voy y voy a grabar eso a ver si es que... Dejárselo Bueno, pero vos puesto. te levantas temprano para venir. Sí, pero a las 3 no. Y bueno, sí, a las Me 3. levanto a las 4:15. lamentablemente A a esa propósito hora. te hace, ¿viste? Te comes. Claro, ahora, me bueno. come esa hora para que no me despide. ¿Cómo estás, Mariana? La hora de gracia, hola Toto, muy bien. Todo muy Un bien. saludo a toda la audiencia. Bueno, Ese tema del fin de semana sin lluvia, lo que Pedro... Yo que les ya dije vi. que no de llover. Pero bueno, en fin. Le dije ¿Cómo que no estás, iba a llover. Felipito? Toto, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Permiso, Natito. ¿Qué dicen los muslitos? ¿Cómo estás? ¿Eh? Bueno, Qué gusto verte, che. Como es su costumbre. rápido nomás antes de ir a la pausa. Sí, qué va. Porque ya una información, de hecho, difundida pero en redes sociales y no me quiero quedar con En el... realidad un chiste de mal gusto, pero sí. bueno, o sea, No es me- horrible lo que pasó. No me quiero quedar con el paso en redes sociales y creemos que todo el Claro. mundo lo sabe, ¿verdad? Ujú. Julián Vega es director de Migraciones. Ex No, yo concejal... llegó a los medios tradicionales, entre comillas. Claro, sí, o sea, también, ¿verdad? Julián Vega es ex concejal de Mariano Rocalonso, candidato a Rocalonso. diputado, Sí. director de Migraciones actual, tenía un pasado y un antecedente de haber cargado a barras bravas que venían de disparar aparentemente a una persona a su auto y toda la historia. Bueno, se hizo director de Migraciones, está desde el inicio de este gobierno, fue a Taiwán para un foro Invitado por internacional. un curso del... Para una capacitación. Sí. Un curso, una capacitación, un capacitación, intercambio, digamos, de experiencias con demás personas de la región, y el hombre no tuvo mejor idea que sobrepasar, digamos, el contacto físico Con su y traductor. también a través de traductora. eso el contacto cultural que le es permitido a cualquier persona tener con cualquier ciudadano Sí. de Taiwán, Ujú. diciendo que las distancias son más amplias cuando nos vamos acercando, digamos, al continente americano. Esas distancias se pueden acortar o no. Pero el hombre cometió un error cultural, según él, que le Según quiso él. comentar a la señorita, que era su Claro. traductora, que, bueno, en Paraguay estamos muy cerca. Entonces, en algunos momentos del trabajo de ella, él le tocó el muslo. Lo Según cual... él, para pedirle que le traduzca. Claro, Y según que él, hizo para pedirle lo mismo traducción. con los dos traductores o varones, digamos, Exacto. anteriores. Y bueno, esta persona Según lo él. denunció aparentemente por haberse sobrepasado. El hombre tuvo que arreglar extrajudicialmente la cuestión ahí Sí. y va a volver al Mañana país, por vuelve. supuesto. Igual él- Antes de llegar, el hombre Presentó. puso su cargo a Su cargo. disposición. Ha pedido, también tengo que decir esto de, yo hablé con el ministro en la radio y ya anticipaba más o menos la cuestión. Sí. Aceptado en su renuncia y viene, se fue como director y viene el ex director de Migraciones a nuestro país en esta hora. Así que eso es parte de lo que ha pasado a lo Yo largo quiero de la decir jornada. algo Sí. nada más, porque Antes de la pausa pues tenemos que hacer digamos la que en tu cortesía. cronología no lo mencionaste, que el chiste de lo cultural era porque él explicó, Ok. o él decía, hacía énfasis en que eso es algo cultural nuestro. Sí. Yo diría que la cercanía en Latinoamérica es cultural, pero que Sí. el amigo te toque el muslo. Claro, él decía- sé qué Más a una cultura persona vendrá él, desconocida, ¿verdad? ni siquiera tu compañera de Claro, No, pero trabajo. además le nos expliqué deja, cómo- porque además nos deja Claro. mal parado diciendo que como que acá está súper bien Como visto todo- que el todo prójimo te normal. toque el muslo. Claro, Le no- expliqué como que culturalmente eso no estaba mal en mi ¿Qué? país. Entonces ¿Qué? le hizo un... Sí. Le dice, sos celosa, clean, ¿verdad? Una Claro. barbaridad. Bueno, vamos a hacer una pausa. De la vuelta tenemos ya el invitado de piso porque vamos a hablar también, por supuesto, de contrabando, de sus efectos, Sí. de si golpea o no golpea, de si es un mito eso de que cada vez sentimos más fuerte el impacto. El del 50% producto de la producción de nuestro PBI, por ejemplo, bueno, va por el camino negro, digamos. Lo vamos No a hablar paga a la nada. vuelta de la pausa con Manuel Ferreira, que ya está con nosotros. Pausa y ya volvemos. Bueno, ustedes saben que el concierto de Shakira en Buenos Aires es este 25 de octubre. Radio Disney tiene preparada para todos nosotros en la primera fila. Ajá. Así que para participar sigan escuchando la radio el 25 de octubre en el Estadio de Vélez. Shakira va a estar ahí, por supuesto, y vamos a estar ahí con Radio Disney. Escucha eso que querés sentir. Está con nosotros el ex ministro de Hacienda. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, es muy amable. No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto estar en el programa. Vos sabés que, y esto hablábamos con la gente de Capazo en su momento cuando venía el presidente,
y ellos lanzaban hace un par de años una campaña muy agresiva contra el contrabando y decían está matando directamente la industria. La gente en aquel momento o no lo sentía así o no se veía reflejada con el mensaje, pero a medida que fue pasando el tiempo hay cierta cantidad de personas hoy que dice sí, estamos sintiendo los efectos del contrabando. Cada vez que hay productos en la calle, hay góndolas en las veredas, vamos sintiendo el efecto. ¿Es real? ¿Eso también fue creciendo? ¿Es una cuestión de mayor conciencia o hay números que hablan que el impacto es cada vez mayor? Te digo lo que fue pasando en el tema de contrabando. Una fecha muy importante es diciembre del año 2015. Okay. En diciembre del año 2015, hasta ese momento existían dos tipos de cambio en Argentina. El tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue que le llamaban ellos, que era el tipo de cambio de mercado negro en este caso, ¿verdad? Los paraguayos cruzaban a Clorinda, pagaban en guaraníes, cruzaban los clorinderos de vuelta a Asunción, con esos guaraníes compraban dólares y esos dólares se iban y cambiaban al dólar blue. Este dólar tenía básicamente una diferencia promedio, tuvo en más o menos 5 años alrededor del 40%. Y la verdad que el Estado paraguayo no tiene mucha capacidad de control de la frontera, por lo menos no ha tenido los últimos 200 años. Yo calculo que los próximos 200 años tampoco va a tener, ¿verdad? Por las características mismas de nuestra frontera. Es muy fácil de cruzar, no hay accidentes geográficos muy serios. Y después todos sabemos que nuestra policía es corrupta, la aduana es corrupta, en fin, hay una serie de problemas también que... El 50% de nuestro territorio están en esa situación, ¿verdad? Con algún país por lo menos. Y además hay otra cosa. 2 de cada 3 paraguayos viven a menos de 20 kilómetros de alguna frontera. Entonces es demasiado fácil para la gente, en vez de irse al supermercado del barrio, irse al supermercado de la ciudad de enfrente. Y esto lo hacen arbitrando, manejando los precios según esto se dé. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es, a partir de ese momento, como ya no existía esta diferencia cambiaria en Argentina, lo que empieza a pasar es que la inflación le come a los argentinos. Si nosotros nos comparamos hoy con relación al 2015, Argentina está 110% más cara que Paraguay. La inflación fue 110% más que la inflación en Paraguay, que fue en ese periodo de tiempo más o menos de 12%. ¿Verdad? Entonces, este diferencial obviamente hacía que Paraguay cada día que pase sea más barato para los argentinos. Y empezaron a venir los argentinos. Y creo que esto es algo que se dio cuenta todo el mundo, ¿verdad? Veíamos autos de chapa argentina por todos lados, nos encontrábamos en los shopping, en los restaurantes, en fin. Y Asunción también se volvió una ciudad relativamente atractiva. Sí, Encarnación le pasaba compraban pasajes de acá. Cruzaban en auto y pasaban con pasajes aéreos, compraban desde acá. Exactamente. Y usaban Asunción como hub, como punto de salida para irse a Estados Unidos, para irse a Europa, para irse al Caribe, etcétera, etcétera. Entonces, y era más cerca también. Fíjate que de lo contrario se tienen que ir a Aeroparque, de ahí cambiar a Ezeiza y de ahí recién pueden volar en el caso de Argentina, y eso era más caro. A partir de este año empezamos a ver una devaluación muy fuerte del peso. La devaluación más fuerte fue en el mes de mayo. En el mes de mayo lo que hay es una corrida de capitales muy fuerte de la Argentina. Los grandes capitales del mundo que veían a Argentina como la niña bonita se asustan de Argentina y salen corriendo. Se produce la primera devaluación. El Banco Central le pone dólares en la calle para tratar de frenar esa devaluación y lo que hacen los fondos es agarran los dólares del Banco Central y con la plata del Banco Central se van, ¿verdad? Claro. Entonces se hace un acuerdo stand-by. Ese acuerdo stand-by duró un mes, porque a los un mes los argentinos le empiezan a tener miedo a su propia moneda y dicen, no, yo mejor nomás corro también de esta moneda. Y empiezan a comprar dólares con esa moneda. Claro. Igual sigue subiendo el dólar en Argentina, ¿verdad? Entonces Paraguay se empieza a quedar caro con relación a Argentina. ¿Y qué empieza a pasar? Se empieza a revertir el proceso. En este año, perdón, desde mayo de este año hasta ahora, lo que ha ocurrido fue, subió 70% los precios para un argentino que viene a comprar a Paraguay. Estos argentinos que estamos viendo ahora son los últimos que habían comprado sus paquetes de viaje. Solo de mayo a De mayo hasta ahora. Octubre.
¿verdad? De mayo a fines de septiembre en realidad. Por la devaluación de su moneda, sin nosotros Claro. tal vez haberla Sin que alterado. nosotros hayamos hecho Claro. nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Y para los paraguayos, la diferencia de precios de productos de canasta familiar hoy entre Paraguay y Argentina está más o menos en promedio en 35% más barata del otro lado de la frontera. Para un paraguayo que va. Claro, si vos asumís que no hay control en la frontera y que las fronteras son muy fáciles de cruzar, lo que hace la gente se va a hacer Tus compras. se va a hacer shopping Y al súper. otro lado, ¿verdad? Se va a hacer súper al otro lado. Y empezamos a ver ya que empiezan a aparecer los vinos, de vuelta los quesos, que no los veíamos más, ¿verdad? O que lo veíamos mucho menos de lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Obviamente el impacto que se genera es distinto según la clase social en la que te muevas. Porque cuando vos empezás a mirar, esta venida de argentinos, ¿a quién le benefició? Le benefició sobre todo a ese negocio de shopping, que es una clase media alta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que contrataba también a gente más o menos de una clase media ascendente, ¿verdad? Son negocios formales, negocios que pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. En ese momento, desde el 2015 hasta fines del año pasado, en el Mercado 4 había una malaria tremenda. Mercado 4, Mercado Abasto, los lugares de informalidad. Claro. Entonces, y si la gente observaba un poco, en las esquinas de los semáforos veías otro tipo de movimiento, otro tipo de productos que se vendían. Se vendían básicamente productos que en Paraguay no existen. Por ejemplo, a mí me impresiona Paraguay debe ser el único país del mundo donde la calidad de la fruta es mejor en el semáforo que en el súper, ¿verdad? Prácticamente no encontrás eso en otro lado, ¿verdad? Encima te traen todo así rociado. Todo fresquito parece. Todo fresquito, sí. 40 grados, decís, pero esto está frío. La decís. etiqueta te pone así con que vos estás comprando casi algo. Claro. La etiqueta una calco chiquitita. Porque ese producto, la calidad de la naranja, por decir una cosa, o de la manzana, tal vez sea superior en el semáforo que en el supermercado, ¿verdad? Ahora empezamos a ver que hay un montón de productos que están empezando a aparecer. En Argentina también están los precios cuidados. Y estos precios cuidados de Argentina vemos que son precios que realmente son los mismos que nosotros tenemos de este lado, ¿verdad? Entonces el impacto se empieza a notar y se empieza a notar ya las caídas en ventas de empresas como supermercados, de empresas como grandes tiendas, porque hay un doble efecto. Hay una pérdida de demanda agregada porque los argentinos se fueron y más que eso los paraguayos también se están yendo al otro lado de la frontera, ¿verdad? Entonces hay un doble efecto, ¿verdad? Claro. Se van el 2 por 1. Mariana, Felipe y... Bueno, a ver, para completar un poco, digamos, el análisis creo que muy preciso, usted hacía una diferencia y decía justamente el tema de las diferencias por sector económico, digamos. ¿Cuál es la proyección en ese sentido? Es decir, más allá de que los controles, como usted dice, creo que no vamos a poder mejorar, pero ¿cuál sería la proyección de este movimiento económico por clase media? O sea, ¿se puede diferenciar por clase? ¿Esto va a seguir la estampida nuestra hacia Argentina? ¿Cuál es la proyección? ¿O hay algún rango para decir esto probablemente va a durar hasta febrero, hasta enero? En enero se van todos de vacaciones, va a frenar. ¿Se puede proyectar o es difícil? Bueno, mira, lo que yo creo que va a pasar son una serie de cosas. Lo primero es esta devaluación del peso o esta suba del dólar en la Argentina se traslada también al costo argentino, ¿verdad? Entonces, todos los artículos importados en Argentina se van a encarecer, se están encareciendo Sí, de de hecho, hecho, y eso le suma a su inflación, ¿verdad? Esta inflación es la que le va comiendo a la Argentina. Pero estamos viviendo un mundo con cierta inestabilidad. Les voy a dar algunos ejemplos de esta inestabilidad. La guerra comercial entre Trump y China, sus enfrentamientos con la Unión Europea, con el propio NAFTA, el Brexit. Son una serie de fenómenos que están alterando la situación de los mercados internacionales. Hay una suba de tasas de interés a nivel de Estados Unidos, que está empezando a traer dólares del resto del mundo. Hay inestabilidad. Y nosotros somos una economía chica en el medio de dos economías gigantes, pero muy débiles. Son gigantes con pies de barro, básicamente, ¿verdad? Economías con inflación, con déficit fiscal,
con una serie de circunstancias que Paraguay... Con mamos políticos. Ni que hablar. Imagínate vos que en Brasil el dólar depende de quién gane las elecciones. Sí, así. O sea, hoy vimos un resurgir importante de las bolsas básicamente porque... Hoy bajó el dólar en Brasil. Claro. Entonces hay un Guiño tipo de Bolsonaro. cambio proyectado por los analistas económicos en Brasil si gana Haddad y otro si es que gana Bolsonaro, ¿verdad? O sea, es una situación realmente bastante peculiar. Entonces, hay una pelea entre Trump y Erdogan en Turquía. ¿Y eso en qué se transfirió? En una devaluación en Argentina, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y ¿Cómo se conecta? Dice uno, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo se conecta Claro, ¿en eso? qué momento eso se ¿Y une sabes con cómo se flecha? conecta? A través del pánico. No. Básicamente, vos tenés que partir siempre del supuesto que el capital es cobarde y busca refugio en los lugares más seguros. Me quedé ¿verdad? así. Claro. Si asumís que el capital es cobarde y busca lugar en los refugios más seguros, cuando hay algún temblor en alguna parte del mundo, la gente sale de Argentina porque en Argentina le tienen miedo. ¿Verdad? Y sale, el propio argentino sale. Sí. ¿Verdad? ¿Qué ocurrió en Argentina en un momento dado? Argentina hace un blanqueo, Macri hace un blanqueo en un momento dado, atrae casi 90.000 millones de dólares de argentinos que tenían afuera y ahora esos argentinos que llevaban su plata a la Argentina, ellos están asustados con esa plata. Ellos están con ganas de decir, la puta, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a salir otra vez de acá, ¿verdad? Vamos a salir otra vez de acá. Entonces, fíjate que un impacto muy fuerte de la corrida de argentinos en la época de Kirchner se tradujo en un crecimiento de construcción e inmobiliario en Asunción. Se tradujo que en Santa duró Teresa. ¿verdad? Santa Teresa. Se tradujo en Santa Teresa Exactamente. básicamente, ¿verdad? Departamentos de lujo que vos decías, ¿quién compra esto? Y compran argentinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prefieren enterrar su plata en ladrillos que tener en un banco en Argentina, ¿verdad? Vamos a ver seguramente una siguiente ola de esto, ¿verdad? En el caso de Argentina, que va a ser importante y que seguramente va a impactar nuevamente, posiblemente, en el sector inmobiliario, en otras condiciones de lo que se daba anteriormente, porque gran parte de este dinero venía a través de Uruguay. Sí. Y hoy va a venir posiblemente mucho más directamente, Directo, ¿verdad? sí. Entonces, hay una serie de movimientos, y respondiendo nomás a tu pregunta, lo que vamos a ver es un proceso en el cual Argentina se queda más barata que Paraguay. Pero después la inflación le empieza a comer y este número se va acercando porque Paraguay estructuralmente va a terminar siendo más barata que Argentina. Ahora, este proceso va a durar 2 años, 2 años y medio. Y en la medida que haya estos tembleques del tipo de cambio, esta situación seguramente va a durar más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que tomar una política económica interna que ayude a resolver este tipo de problemas. Felipe, pues, Pedro, 2 años. Sí, le quería preguntar justamente esos 2 años, independientemente de quién sea el presidente incluso. Más allá que llegue o no, Macri a finalizar su mandato, Manuel. Y sí, porque O puede aparecer así un tipo, un mago que te diga, nos vamos por acá y solucione el problema en menos de 1 año. Es muy difícil eso. fíjate que ahora hubo un cambio de política totalmente... Sí. Así dieron la vuelta a la política del Banco Central argentino. De tener una política donde el Banco Central básicamente lo que hacía era un Banco Central de metas de inflación, donde el Banco Central intervenía en el mercado de divisas, pero la corrida es tan grande que le comen todo fíjate, 10.000 millones de dólares le llegaron a llevar en un día al Banco Central argentino. En un día. Sí, nuestra reserva. Más que nuestra reserva. Nuestra reserva está en En un día. 8.000 en un día. Bueno, pero es una economía más Obvio, grande que claro, la nuestra. claro. Sí. Lo que pasa es que proporcionalmente el Banco Central, estamos hablando de un Banco Central de 35, 40.000 millones de dólares de reserva sobre una economía de casi 500.000 millones. Sí. Claro. Estamos hablando de menos del 10%. Menos un 8, 9%. Nosotros estamos en Paraguay en valores más o menos de 8.000 sobre una economía de 45.000. Estamos casi en 20% de valor en un mercado que mueve 40 millones de dólares por día. Justamente eso te quería preguntar, 40.000 millones. Pero eso es lo real, eso es lo legal, digamos, lo que está blanqueado, o producimos mucho más.
Vos que estuviste ahí en el ojo, en el Nosotros ministerio. estamos hoy, según el Banco Central, en valores de alrededor de 45.000 millones. Pero acá hay un montón de negocios no registrados. ¿no? Ah, ya, ok. Hay estudios que hablan de más o menos un 40% de economía negra, que a mí me parece un poco exagerado eso. Pero yo te diría un 20, un 25% Por lo más que menos. eso seguramente vamos a tener. Llegaríamos a 55, 60 mil millones. Vos hablaste, Manuel, planteaste de tenemos que tener una política pública de respuesta a todo esto. ¿Cómo salimos, o sea, cómo respondemos a este tema? Porque son, para nosotros puede ser, sí, hablarlo acá, más o menos nos mantenemos también, ¿verdad? Nosotros, yo voy a hablar por mí, yo. Pero ¿cómo le hacemos entender eso a Doña María, ¿verdad? O a don Felipe, que cruzan a Clorinda para tratar con, inclusive a veces de subsistencia, ni siquiera hace para llenarse los bolsillos ni volver a vender y eso. Compra así Don medio- Felipe, sos vos, Ina. No, yo sí, me puse yo como ejemplo, ¿verdad? No, Él es yo el no dueño hago. del súper del otro lado, ¿verdad? Yo no suelo cruzar y que me queda cerquita, estoy en la marea, así que estoy ahí nomás. Pero ¿cómo se responde estructuralmente de Paraguay? Lo que me interesa. Pues, sí. Mira, acá no hay que ser mago en estas cosas. Lo que hay que hacer es bajar los precios. ¿Cómo haces que los precios bajen? Es la pregunta que te tendría que Ahí hacer. viene la Porque pregunta, ajá. el ama de casa al final del día lo que va a decir es cómo yo genero algún tipo de incentivo para que para un ama de casa común y corriente Claro. el precio en Asunción sea por lo menos igual, Claro. ¿verdad? Lo otro que tenés que generar es un costo de movilidad que sea más alto. Claro. Eso vamos Hay gente que se está yendo con tarjetas de crédito a comprar del otro lado, ¿verdad? O podrías bloquear las compras con tarjetas de crédito en zonas de... Claro. Pero se van a ir a comprar en efectivo, ¿verdad? Sí. Van a sacar. Se van a ir a comprar en efectivo. Yo creo que una solución de largo plazo es generar menores transacciones en efectivo y ir generando cada vez más transacciones electrónicas. Esa es una solución de largo plazo, pero no es algo que aplica inmediatamente. Pero igual suma, yo creo que eso Claro. pega. En septiembre del año 2015, Paraguay le pone un tope a la tasa de interés de la ley, a través de una ley de intereses de tarjetas de crédito le pone un tope a la ley a la tasa de interés de tarjetas. Hoy tenemos una tasa de 13%, que es la tasa más baja de toda América Latina. ¿Qué hizo eso? ¿Qué efecto generó? Uno de los efectos que generó es que los bancos digan, no hacemos más ni una promoción. Sí. Ustedes se habrán dado cuenta que hace 2 años más, 3 años más o menos no Pero hay la gente promoción. habrá Ahí usado yo- más su tarjeta igual. Igual. Ay, yo- Igual hacen, más o ¿no? Yo Pero, le dije a Sebastián Ayala cuando eh, vinieron ahí, hablamos sí. de eso. Igual yo encontré, yo tengo dos rayas. Sí, ¿verdad? Tengo Así dos es. súper rayadas en promociones, por eso digo que Claro. igual Pero encontré, vos ¿verdad? tenés una tarjeta de crédito, una línea de crédito posiblemente bastante superior a 5 millones de guaraníes. Y ahorita está ahí. Y bueno, La Sí, debo toda seguro, igual. seguro. Claro. Se perdieron Claro, para el- 213.000 plásticos por esto. ¿Por qué? Porque los bancos dicen, yo menos de 5 millones de guaraníes. Claro, ahí sí. No, Claro. No gano Mismo nada, día. pierdo ¿Sabes- plata claro, ¿Sabes contigo. qué pasa, Manuel? Claro. El tema era un riesgo de los operadores, pero trasladaban eso a todo, viejo. Me dan, No, eso me dan sí, una, claro. una Sí, pausita ahí los porque intereses, digo. vamos a seguir hablando del Sí. tema, por supuesto, y podamos ampliar un poco más también a lo económico de Brasil, porque hay una información de último momento, está nuestro Tremendo, compañero sí. Jorge Guillén, y esto está ocurriendo en el centro mismo de la ciudad de Asunción, porque encontraron 6, Terrible. dicen a esta De altura, do- 6 dos cuerpos, eras, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Dos horas hace una hora por ahí. Dos era lo que Dos más o menos hace Dos, una hora y pero hoy están hablando de 6, Jorge. están ¿Cómo estás? sacando. Buenas tardes. Qué bárbaro. Buenas tardes, un saludo cordial a los compañeros también a la televidencia. Efectivamente, de hecho, se está hablando de muchos números. Desde que llegamos a este lugar se habla de una cantidad primeramente de 2 cuerpos, la de un adulto, la de un niño. Luego, aparentemente mediante posteos en las redes sociales se hablaba de 2 cuerpos de 2 niños. Luego se hablaba de 4, aparentemente que estarían confinados en un solo lugar. Sería en una especie, digamos, de lo que sería una especie de baño no concluido, no terminado. Hay que indicar que esta es una construcción bastante antigua, que está abandonada, y en la parte posterior es en donde aparentemente existiría esa especie de construcción inconclusa de concreto, bajo el cual serían los cuerpos. Siempre hablamos de rumores. Y hace algunos minutos, hace aproximadamente 30 minutos, una de las personas que estaba colaborando directamente con la policía, con la fiscalía también, hablaba de 6 cuerpos. Lo cierto y lo concreto es que no se tienen detalles exactamente de cuántos serían los cadáveres, de quiénes serían las personas afectadas. Han llegado también hasta este lugar, por ejemplo, vecinos que aparentemente, conocían a algunos de los niños que solían estar aquí, ¿verdad? Hablamos de que aparentemente tenían niños
que consumían drogas inicialmente, es lo que se sospecha, porque todo siempre se maneja en cuanto a hipótesis, nada confirmado todavía, al menos por parte de los agentes fiscales ni de la propia Policía Nacional. Tendrían, sí, un estado de descomposición bastante importante. Los cuerpos que estarían en este lugar se habla que podría ser inicialmente entre 1 y 3 semanas, debido al fuerte olor, al estado ya de descomposición, decíamos, al punto que aparentemente, como existen más de un cuerpo, funcionan a lo que parecían ser cráneos que pudieron individualizar los agentes digamos, del Ministerio Público, los de criminalística. Entonces estarían todos juntos. Entonces esto es lo que dificulta un poco la tarea, y bueno, todo esto se suma un poco al hecho de que existiría una especie de carpeta de concreto en función a las informaciones preliminares de las que estamos hablando ahora. Entonces esa es la situación que se está dando en estos momentos, en medio evidentemente de centenares de curiosos que están sobre la calle, en este caso Oliva, casi Montevideo, en nuestra ciudad capital, aguardando, al igual también que los medios de comunicación, más información respecto a este hallazgo bastante macabro que se ha al menos sospechado desde las 16:40 horas de la tarde de hoy, en donde los fuertes olores fueron los que precisamente habrían dado los primeros indicios sobre este deleznable hecho que acontece en estos momentos y del cual se tienen estas informaciones preliminares, compañeros. Bueno, gracias, Jorge. En un rato vamos a estar con más detalles, por supuesto, para el noticiero de esto, que puede ser un hallazgo realmente terrible ahí en el centro de Asunción, y las causas pueden, bueno, hoy en este momento se está analizando, ¿verdad? Pero terrible, se hablan de un montón de cosas en esta situación, así que vamos a esperar los datos oficiosos, por lo menos, para poder tener mayor detalle de esa situación, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí. ¿Le parece? Y vamos a hablar también de Brasil. Ampliar la mesa. Claro, vamos a ampliar la mesa porque vamos a hablar lo de Brasil también desde la cuestión política, pero también económicamente, nos decía el exministro de Hacienda. Sobre todo porque hay mucha preocupación. Hay dos análisis, ¿verdad? Claro. O sea, hay dos análisis económicos. Dos y escenarios. si uno del otro lado ya está teniendo problemas y nos está complicando en alguna cuestión, ¿qué puede ser si el otro también arranca con más problemas, los que ya tiene? Porque mira que los tiene, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. De vuelta y decíamos que íbamos a hablar también del tema de Brasil, a ver cómo puede afectar también, no solamente políticamente, sino económicamente. También, así que... El cambio de gobierno, digamos, que como claro, suma todo. Evaluar un poco los resultados de ayer y como también la segunda vuelta. Imagínate, lo de ayer es un mensaje que ya se empieza a mover, claro, digamos, la región, sobre todo con el resultado, no preliminar, pero de la primera vuelta por lo menos, ¿verdad? Sí, claro. Que son resultados oficiales de primera vuelta, y lo vamos a analizar con Chao. Segunda vez en el programa, Chao, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo muy bien. Segunda vez con nosotros, ¿verdad? Segunda vez. Bueno, como aquella vez habíamos hablado de otra cuestión. Lula, creo. Sí, habíamos hablado del tema Lula y el impacto, y hoy el escenario de aquel día a hoy es absolutamente otro, ¿verdad? Sí, bueno, corolario, ¿no? Como estamos en el seguimiento de un proceso, yo digo que este proceso es un proceso largo que viene desde 2003. Pero también se siente por todo el mundo, ¿no? Como este cansancio de la clase política, ¿no? Desde 2013 estamos apuntando que esto se preguntaba, ¿es una crisis del sistema democrático o es una crisis de los operadores de la democracia, ¿no? Hasta cierto punto, incluso la encuesta de la juventud que nuestra encuestadora hizo acá en Asunción, ¿no? La cabeza política del joven asunceno, nos enseña que, de hecho, también en Paraguay, como reflejo, el sistema no estaba descreído. Esto fue en 2015 los resultados, pero los operadores sí. Entonces, lo que estamos mirando es una ola, desde Macri, casi Correa pierde su sucesor, pero igual su sucesor tuvo de hacer muchas cosas en Ecuador. Ahora en Colombia tuvo un cambio, parece un cambio, hace un regreso, pero la gente le ve directamente un cambio de Santos a la otra fuerza que es Uribe, que de hecho el candidato se parece autónomo. Trump, obviamente, ¿no? Son 8 años de gobierno, viene una alternancia que parece tradicional, pero al mismo tiempo para la población es algo distinto, ¿no?
Toda la América de alguna manera está pasando por esto y obviamente acá, de cierta manera, ¿no? Imaginando que el actual presidente hizo campaña más en contra del presidente anterior que de hecho campaña en contra del candidato liberal, ¿no? Y quiere decir, marcar la mudanza, marcar el cambio. Y obviamente Brasil está pasando por esta ola, ¿no? No estamos distintos de un movimiento que es un movimiento de cansancio, de hecho, con la clase política que está ahí, a pesar de no se ver, de hecho, una renovación política esencialmente, pero las figuras principales se enseñan ahí como alternativas y cambios. Pedro, Mariana y Felipe. No, yo quería ver, porque el tema es el tema económico más bien, porque se presentarían dos panoramas, económicamente hablando para nosotros, si gana Bolsonaro o si gana la alianza de izquierda. Haddad. Claro, porque, bueno, pero ya va en una Ahora alianza. se, Pues. ahora se tendrán que aliar. Claro, con él. porque muchos trazan mucho paralelismo de Bolsonaro con Trump y hablan de la guerra comercial que tiene, de la política de exportar más e importar menos, es un montón de cosas. Y nosotros estamos con muchas industrias que están fabricando para Brasil, que se instalan en nuestro país, porque obviamente somos mucho más interesantes en cuanto a costos. Ahora, ¿qué pasa si eso cambia? O sea, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? Y Manuel también quisiera saber si podría ser esa la situación, o Bolsonaro tiene un discurso para la campaña y tendrá otro actuar una vez en el poder. Digo sobre el perfil de los candidatos y el ministro, por favor, dime sobre los efectos en Paraguay. No, bueno, yo no me voy a arriesgarme porque hoy estoy con un compañero de bancada como honorable. Me quiero tranquilo en no hablar de economía. De paso. Te digo del perfil de los candidatos, Sí. ¿no? A esta ola estamos mirando perfiles de candidatos que están enfocados en su gente. La América para los americanos, el Brasil para los brasileños. De hecho, yo creo que Bolsonaro no sabe ni dónde se queda Paraguay en el mapa. Deben llamar Paraguay de Uruguay, como 50% de la población brasileña que no tiene noción de geografía y 80% de la población estadounidense. Entonces, la perspectiva económica de la plataforma de Bolsonaro es una perspectiva súper liberalizante desde así. Bolsonaro, en efectivo, dio una declaración muy clara. Yo no sé nada de economía. Llama a mi asistente, llama el señor que va a ser mi Bueno, ministro. está bien, sí. Ese señor tiene una trayectoria bastante liberalizante. Liberalizante. Quiere decir, hasta cierto punto, y ahí voy a arriesgarme un poquito, Brasil podría ser en competencia con Paraguay directamente, teniendo en vista que Brasil tiene un mercado cerrado, más protegido, y Paraguay tiene un mercado más abierto, más vulnerable. Si Brasil se torna más liberal, se torna también atractivo para el capital internacional, entonces sería, y tiene más condiciones logísticas, digamos. Claro. Ya el tema de las perspectivas de Haddad serían de una izquierda más socialdemócrata que de hecho una izquierda socialista a la Venezuela, ¿no? Estamos hablando de derechos trabajistas reforzados, la revocación de la reforma previdenciaria, si es que se pasa, ¿no? La reforma del sistema jubilatorio. Hoy mismo, de hecho, empiezan a hacer las propuestas. Las campañas hasta ahora no hicieron propuestas. Y Bolsonaro probablemente va a terminar estas 3 semanas sin lograr hacer propuestas, ¿no? Porque él no logra competentemente hablar y él está sencillando su mensaje, y esto está siendo muy efectivo de mensaje en términos de campaña. El caso de Haddad, no. Entonces, hoy mismo estaba mirando un poco lo que serían las plataformas de una forma más rápida, ¿no? Y de hecho es una propuesta económica más hacia la preservación del mercado interno brasileño, seguir invirtiendo en las generadoras estatales de energía estratégica, quiere decir, intentar mantener un poco esta política de preservación de lo que es básicamente la socialdemocracia en el mundo, ¿no? En contra de una política de apertura amplia de las puertas. Sobre exportación e importación, te digo,
Nuestros países son agroexportadores, sí o sí. Somos la periferia del mundo, el cono sur está acá para alimentar Europa y Estados Unidos. Básicamente esto. Entonces, sí o sí, el Brasil, Paraguay, Argentina hacen parte de un clúster de agroexportación. Esto yo creo que no cambia mucho las balanzas. Tal vez esta idea de liberalizar más quiere decir el precio de soja en Brasil puede quedarse un poco más aún competitivo, a pesar que estamos hablando de una commodity, entonces no debería cambiar mucho. Doctor. Bueno, yo creo que hay varias aristas de esto, pero hay que empezar a pensar en las condiciones reales que tiene Brasil. Brasil tiene un problema serio que se llama déficit fiscal. Y tiene un costo que es muy elevado, ¿verdad? Hoy está arriba del 38% del Producto Interno Bruto del costo del Estado brasileño. ¿Qué significa reducir ese costo? Reducir ese costo significa básicamente eliminar una serie de subsidios que tiene el plano FOMECERO, etcétera, etcétera, que han sido implantados por el gobierno del PT durante un tiempo relativamente largo. Macri no lo pudo hacer en Argentina. Hay que ver si es que, y creo que este es un tema político, hay que ver si Bolsonaro tiene la espalda política para poder hacerlo. Yo creo que no. Entonces, las políticas liberalizantes se van a concentrar posiblemente en ciertos aspectos muy puntuales. ¿Cuáles van a ser los aspectos puntuales? Por ejemplo, libre movimiento de capitales, que es un tema que se puede sacar con relativa facilidad en el Brasil, porque hay ciertos impuestos a la salida de capitales, pero el problema es que eso te vuelve todavía más vulnerable al mundo. En el caso de Paraguay, que ha utilizado una economía abierta, esa economía abierta ha sido la base de su estabilidad, más allá de que esto parezca una alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuando se te producen estos eventos de contrabando como los que hablábamos anteriormente, la empresa paraguaya está acostumbrada a competir, y está acostumbrada a competir también contra productos ilegales. Obviamente, si estos productos entrasen legalmente o pagasen impuestos, etcétera, etcétera, serían todavía mucho más eficientes las empresas de lo que ya son hoy. En el caso del Brasil, una liberalización de capitales te puede significar lo que le pasó a Argentina, un vaciamiento de las arcas, se llevan todo ante un pequeño problema que pueda existir. Entonces, y Brasil nunca tomó posiciones de esa índole. Si uno se fija, por ejemplo, en la evolución de las tasas de interés en el Brasil, se mueven con una lentitud pasmosa, ¿verdad? Cuando vos ves, por ejemplo, esto que hizo Argentina de subir su tasa de interés de 20% a 68% en 2 meses, jamás ocurrió en el Brasil, ni creo que ocurra. La tasa de la caderneta de Popanza, que es la tasa con la cual se financia vivienda en el Brasil desde la época del imperio. O sea, imagínense, son tasas que tienen 300 años de vida, ¿verdad? O sea, es una economía, es una sociedad con instituciones muy estables en un tiempo relativamente largo y con un movimiento relativamente lento. El problema central que va a tener Bolsonaro, o quien quiera que esté en el Brasil, son estas reformas que se señalaban acá. ¿Cuáles son esas reformas? La reforma previdenciaria, la reforma de la seguridad social, o la reforma del tema jubilatorio, que es una bomba de tiempo en el Brasil. La reforma tributaria. Vos escuchás hablar a los técnicos del Estado brasilero y te hablan de la imposibilidad de una reforma tributaria porque no se puede financiar el gasto público que se tiene. Claro. Imagínate que después hay problemas estaduales que van de estado a estado. Por ejemplo, ellos tienen un IVA que va cambiando según el estado. Y hay comercio exterior, importación y exportación entre estados en el Brasil. Entonces, hay realmente problemas serios. A esto le tenés que sumar los problemas sociales, le tenés que sumar la violencia que tenés en ciertos lugares. Inseguridad. La solución no es fácil y Bolsonaro está entrando a un gobierno
donde el partido político que va a tener mayor participación parlamentaria, creo que sigue siendo el PT, más allá de que tenga alrededor del 11% de la totalidad de escaños que existe. Él logró bastante. No, él logró bastante. Sí, logró bastante, pero logró 10%. ¿verdad? Sí, el problema es que la conformación de los partidos probablemente se van a apoyarlo. Yo lo que veo, tiene un periodo muy semejante, creo, que podría pasar nuevamente. El periodo de Collor, donde tuvieron reformas liberalizantes que fueron estructurales hasta cierto punto, como por ejemplo la importación de coche, de un mercado que estaba súper acostumbrado con el proteccionismo. Y esto fue algo, y bueno, las medidas económicas de Collor, que fue una patada después de la otra, ¿no? Como tocar en el ojo fijo brasileño, que es algo que como tan tradicional contra el dólar para el argentino, ¿no? Como el ministro estaba explicando acá, ¿no? Es algo que viene de mucho tiempo. Bolsonaro, yo me pregunto si Bolsonaro tendría gobernabilidad, no por el tema de la bancada, porque sabes que en Brasil no hay mucho esto de fidelidad partidaria y los partidos no significan muchas cosas, pero tú tienes metas bancadas, así como 85, metas bancadas que decimos BBB, ¿no? La bancada de la bala, la bancada de la Biblia y la bancada del buey. Claro, Entonces, y esta bancada está bastante fuerte y es una bancada que apoya, de hecho, la candidatura de Bolsonaro. Para que veas la locura que fue estas elecciones, el partido de Temer, que lanzó el candidato, el exministro de la Hacienda, Meirelles, Enrique Meirelles, el partido de Temer en Alagoas, donde el senador es del partido de Temer, PMDB, Renan Calleros, puso como candidato a su hijo, estaba apoyando a el PT, no al candidato del PMDB. El partido de Alckmin, el PSDB, Geraldo Alckmin. en muchas partes del país estaba apoyando a Bolsonaro, no a Alckmin. Incluso, básicamente, el propio candidato del estado de São Paulo, que es el candidato de Alckmin, estaba abrazado con Bolsonaro, apoyando a Bolsonaro, no a Alckmin, que fue quien le puso como candidato. Para que veas entonces la complejidad del tema partidario. Yo creo que sí, en términos de Congreso puede ser que Bolsonaro tenga algo de apoyo, pero lo que veo es que es una posibilidad, un riesgo muy grande de tener una repetición de la incompetencia que fue el gobierno Collor. Ya Haddad creo que no tendría gobernación en términos de parlamentarios. Bueno, pasó Castiglione y vio este panorama y dijo, señor, acá hay traición al partido. Bueno. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, ¿sí? Sí. La buena música, siento los clásicos 107, sentíla también online en 7.com.py y en redes sociales @radio 7PY 1077. La línea maternidad Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, la línea maternidad Fisher Price. Y devora las curvas con la nueva KTM Duke 390, una moto ágil, liviana y musculosa, 44 caballos de fuerza, 6 velocidades, freno a disco, pantalla digital con conexión Bluetooth y faros delanteros LED. Una verdadera joya en diseño e ingeniería que solo KTM te puede ofrecer. Te invitamos a que pases por nuestro showroom mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez. Bueno, estimo que tenemos casi 5 minutos de programa más o menos, así que vamos a pedirle a nuestros invitados entonces una conclusión. ¿Desde qué punto, desde qué mirada? Uno mira y dice, pero todo el mundo hablando de Brasil, todo el mundo hablando de Argentina, ¿en qué nos afecta? ¿Verdad? Esa es la famosa pregunta. ¿Para qué tanto hablan de este tema si nosotros estamos acá bien, ¿verdad? O nosotros tenemos esta realidad. Desde el punto económico, ¿cómo hay que mirar lo que se sucede en los dos países, doctor? Y desde el mundo político, ¿cómo hay que mirar para entender cómo se va a mover un poco la región? Desde el mundo, o sea, desde el aspecto económico, ¿cómo tenemos que mirar nosotros, desde nuestra realidad, lo que ocurre, digamos, en estos dos países? Bueno, dos cosas que han pasado entre Paraguay y Brasil que han sido muy importantes en los últimos años han sido, primero, ha habido una migración de empresas brasileras al Paraguay o de empresas extranjeras, no necesariamente brasileras, que se instalaron en Paraguay para proveerle a Brasil. Básicamente las empresas autopartistas muy generadoras de mano de obra, que se vienen instalando más o menos del año 2010 ya en Paraguay
y que han generado un impacto bastante importante en Sistema términos de Maquila. empleo. Maquila. Bajo régimen de maquila, bajo régimen de zona franca incluso, ¿verdad? Hay una oportunidad de atraer mucho más empresas y generar mucho más empleo con impuestos bajos, seguridad social atractiva, con electricidad barata, con mano de obra joven. El otro tema que también ha sido muy relevante ha sido el tipo de cambio. El tipo de cambio se devaluó en el último año 33% en el Brasil y en Paraguay se devaluó 5%. Si vos te vas a Ciudad del Este, a Pedro Juan, a Salto del Guairá, te vas a dar cuenta de que del otro lado del río está más barato que de este lado, o del otro lado de la calle en el caso de Pedro Juan, ¿verdad? Del otro lado está más barato. Entonces, se han perdido también empleos de este lado por esta volatilidad y esta fluctuación en el Brasil. Que esperemos que después de solucionar el problema político, por lo menos algunos temas se puedan ir corrigiendo. Y el otro tema, que es un tercer tema, digamos, pero que es importante también, es la violencia que hemos visto de grupos como PCC, ligados al narcotráfico, ligados a una serie de eventos ilegales que están ocurriendo en Paraguay, ¿verdad? Y desde el punto político, ¿cómo observamos, digamos, cómo es más entretenido para nosotros mirar la situación política del Brasil dentro, que esto que es mucho más complejo de lo nuestro, ¿verdad? Nosotros somos dos y hasta casi 3 actores más o menos, ¿verdad? Después... Sí, no, vamos a pensar en experiencias, ¿no? Vividas, porque no se sabe lo que va a hacer mañana, pero por los perfiles nuevamente de los candidatos. ¿Qué dijo Trump, por ejemplo, sobre los latinos? Es básicamente lo que se espera de Bolsonaro, ¿no? Sobre los hispánicos. Porque, perdón, él no sabe que él es latino. Es una persona que no tiene conciencia, nuevamente, de sus vecinos. Por otro lado, la experiencia que tú tienes con gobiernos más a la izquierda, digamos, centro-izquierda o lo que sea, son bueno, Brasil fue la punta del BRIC, la cabeza del BRIC de la región, ¿no? Y impulsionó otros BRICS, como Angola, de alguna manera interfirió en la cuestión de Cuba, claro, ¿no? Por algunos alineamientos. Pero al mismo tiempo, en las escuelas, los niños empezaron a tener español en el gobierno de Lula. Quiere decir, se buscó una otra manera de integración, cosa que el Mercosur, la directiva cultural del Mercosur, hasta el gobierno de Lula, decía que fue la función que Mercosur nunca logró cumplir, que fue la integración cultural. Y de alguna manera, sí, y tú sabes que la realidad de frontera es mucho más conflictante, de alguna manera se suavizó esto en un gobierno que piensa como líder, ¿no? Entonces, por un lado, tú tienes un gobierno, o por lo menos una cabeza de una persona que presta continencia a la bandera de Estados Unidos, de Bolsonaro, es una postura más subserviente, y el otro, una postura que aún intenta, y hasta cierto punto como Cardoso hizo, ¿no? Porque en cuanto Menem, en el disenso de Washington, ¿no? Aceptó 7 de los 10 puntos, Cardoso cumplió 3. Entonces, por ejemplo, Cardoso no estatizó la deuda privada, lo que hizo Menem, que fue la bancarrota de Argentina. Entonces, de alguna manera, probablemente, si Haddad tuviera condiciones de gobernar, digo, se esperaría algo más cerca de lo que fue el PSDB de Enrique, ¿no? de Cardoso, que el gobierno Collor, que se espera totalmente desprovido de preservaciones, que se espera de Bolsonaro. Obviamente que ahí tenemos nuevamente intereses que son financieros, que están apoyando a Bolsonaro, y vamos a ver cuánto de hecho estos intereses están preocupados con intereses nacionales o no, ¿no? Muchas gracias por venir. A ambos, la verdad, un placer poder hablar fácil de temas tan complicados, ¿verdad? Y dos tipos que saben, eso lo da gusto. Y de dos personas que saben y saben y mucho. Sí. Alguien decía que cuando hablan cuando se encriptan los cuando entrevistados es hablan porque, bien complicado. claro, es porque sienten que alguien los puede vulnerar, ¿verdad? Ellos hablan con una facilidad tremenda. Hasta estoy entendiendo las cosas. Y lo de mi tarjeta es que no puedo entender todavía. Vamos a encontrarnos mañana. Vamos a encontrarnos mañana. Chao. Chao, hasta mañana.
these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the insults, leave them